Muy bien, y retomando esta anécdota que te refería hace unos momentos respecto a esa maravillosa experiencia en esos inicios con la programación neurolingüística, pues también se sentaron las bases de lo que ahora vengo haciendo, de lo que ahora vengo compartiendo, desde ese incipiente modelado a través de la calibración, del rapport, de los anclajes que era importante también implementar en ese momento para poder absorber, para poder de alguna manera obtener todos esos beneficios. Y como tú bien lo sabes y lo he dicho en otras ocasiones, hay algo muy importante en este paso, en esta etapa del modelado, una vez que ya quitaste esos filtros conscientes y de alguna manera empezaste a absorber patrones, nuevos patrones inconscientemente a través de ese desprejuicio, a través de esa espontaneidad, a través de esa observación que meticulosamente estás haciendo de tu modelo. Algo muy importante que continúa es, como lo decía hace un momento, el que tú empieces a practicar en contextos paralelos, en estos simuladores, por así decirlo, el que tú empieces a caminar, el que tú empieces a respirar, a gesticular, a mirar cómo lo hace tu modelo. Al principio será algo consciente. Recuerda los pasos o las etapas del aprendizaje. Estarás siendo consciente que lo estás haciendo, es decir, estarás en ese momento en el cual estás trabajando de manera meticulosa, con cuidado, de llevar a cabo cada paso, llevar a cabo cada proceso, cada movimiento, es decir, que lo vas a hacer de manera muy detenida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estás empezando a integrar un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, una nueva capacidad. Y aquí la repetición va a ser algo fundamental, el que tú te permitas disciplinadamente repetir ese proceso, ese comportamiento, esa conducta o esa habilidad. Incluso yo lo que recomiendo en algunos entrenamientos es de que pongas un espejo enfrente de ti para que veas cómo está haciendo tu desenvolvimiento, sobre todo cuando formamos instructores o cuando formamos conferencistas, sobre todo esa parte en donde es muy imprescindible que se lleve a cabo ese modelado de quien la persona haya elegido. Es decir, qué estilo, qué forma, qué aspecto, qué corriente, qué modalidad le gusta y sobre todo qué es lo que le atrae de ese modelo que ha elegido. Esto invariablemente nos lleva entonces a que una vez que ya se hizo conscientemente esa reproducción de estos elementos como son movimientos, inflexiones de la voz, gesticulación, todo lo que está relacionado tanto con la parte verbal como también con la parte no verbal, que como tú bien lo sabes, los dos aspectos son fundamentales. Combinar la comunicación no verbal con la comunicación verbal es parte del reto y que esto camine de manera congruente. Llegará un momento entonces en que estarás modelando la excelencia, en que estarás modelando ese dominio que tiene ese modelo que has elegido y que sin darte cuenta, por supuesto, estarás proyectando eso que tú realmente has deseado. Es decir, paulatinamente y gradualmente estarás alcanzando los resultados que tiene la otra persona. Y esto significa entonces que has integrado en gran parte esos rasgos, esas pautas de conducta, de comportamiento y de proyección que tiene tu modelo. Y al respecto, quiero regresar nuevamente a esta anécdota o a esta parte de mi historia personal en relación a la pasión por la música, por la guitarra. Y déjame te cuento brevemente. De hecho, en ese entonces, o en aquel tiempo, como empiezan las metáforas de la Biblia, en aquel tiempo, obviamente no sabía nada de programación neurolingüística. Sin embargo, viendo en retrospectiva esa experiencia de aprender a tocar guitarra y recordando al maestro Manuel López Ramos que en una ocasión inolvidable, en un curso de interpretación, él me decía, mira, yo te voy a pedir que te permitas fluir, que te permitas simplemente asumir que en este momento solo estamos tú y yo en esta sala.
Porque déjame decirte que los cursos de interpretación eran en público, es decir, como una clase abierta, y acudía mucha gente a esta experiencia de evaluación, por llamarla así, o de aprendizaje, o de evidencias de aprendizaje. Y se complicaba de alguna manera porque, bueno, el pánico escénico en ese momento persistía, independientemente que no era un concierto, no era una presentación, digamos, formal. El estar enfrente del maestro Manuel López Ramos, el tener enfrente de este lado al público, pues era todo un reto. Sin embargo, cuando él me calibró, ¿no?, hablando en el lenguaje penelista, cuando él me observa, me calibra al iniciar a tocar precisamente esa obra que había elegido para que la revisara el maestro, notó, por supuesto, con toda su experiencia y toda esa intuición que lo caracteriza, sin que haya estudiado PNL, me dice: yo te sugiero que ignores a esos, ¿no? ¿Quiénes eran esos? El público. Y que asumas que únicamente estamos tú y yo en esta sala. Y quiero que toques de manera espontánea. Permítete iniciar esas líneas melódicas con toda la espontaneidad y tranquilidad de la cual eres capaz. Toque algo como esto. Pon atención y escucha. Algo parecido después de algunos años, y de pronto me interrumpe exactamente en este compás, en esta parte de la obra, y me pregunta algo que en ese momento me pareció extraño, que ahora viéndolo desde esta perspectiva de la programación neurolingüística adquiere un sentido inmensurable. Y me dice: cuando estás tocando este fragmento musical, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué sucede ahí? Es una pregunta que en ese momento me confundió, porque finalmente yo asumía que solamente estaba tocando, que solamente lo importante era poner los dedos en la guitarra, recordar lo que leí en la escritura musical, ponerlo en cuerdas, en dedos y a tocar. Esa es la parte mecánica del arte guitarrístico. Cuando él me dijo: ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Qué pasa dentro de ti cuando tocas este fragmento? Me quedé callado, sin respuesta alguna, y enseguida él me dice: porque mira, cuando yo toco esa obra, y empieza a tocar y le hace. Cuando yo toco esta parte, este fragmento, me imagino, y entre cerrar los ojos y no, me imagino a una bella mujer vestida de blanco, con su larga cabellera, caminando a la orilla de un río, bajo robustos árboles. Yo no sé si tú, ahora que escuchaste esto, vinieron a ti simultáneamente esas escenas.
cuando yo escuché esto, al mismo tiempo, como te ha pasado a ti, vinieron a mí esas escenas. Y cuando recreé precisamente esas imágenes, inmediatamente generaron en mí un sinfín de emociones, un sinfín de síntomas a nivel somático que me hicieron concebir la obra de manera diferente. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando integramos la parte intangible, la parte interna, a una expresión cualquiera que ésta sea, en este caso es a través del arte guitarrístico, el poder generar emociones en la otra persona. Y hablando precisamente de modelar, algo que fundamenta esta técnica o esta maravillosa oportunidad de reproducir la excelencia es que más allá de reproducir aspectos evidentes, es importante empezar a saber qué sucede en la estructura interna de la persona cuando logra el éxito. ¿Qué sucede en la estructura interna de la persona cuando está teniendo resultados? Y de esto hablaré en un próximo programa porque es cuando vamos a hablar de las estrategias que suceden a nivel de imágenes, sonidos y sensaciones y de las submodalidades también que de alguna manera ya hemos tocado en algún momento. Estaré indagando al respecto para que vayamos un poquito más profundo a esto que caracteriza y fundamenta a la programación neurolingüística. Yo te voy a pedir que sigas pendiente de esta programación. El próximo viernes tendremos otro tema, posiblemente sea el seguimiento de esto que te estoy compartiendo y que podamos seguir aprendiendo, creciendo y cambiando a través de esta maravillosa plataforma que es PNL TV. Mil gracias por tu atención, mil gracias a ti que estuviste atento en todo este programa. Sin duda alguna te llevas recursos impresionantes, extraordinarios para tu proceso evolutivo. Que tengas una tarde maravillosa.